Mi nombre es Ali Ramón Paradaví y nos tocó ver obligaciones 4, núcleo temático 1, fuentes de la obligación. El equipo lo componemos mi persona y Milagro Torres Paradaví. Sección P1, Guayarapá. Las acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones. El incumplimiento de las obligaciones es el defecto de la prestación debida. Es precisamente el cumplimiento cuando se debe una prestación determinada y no se efectúa. Las formas generales del incumplimiento, según la naturaleza, puede ser total o parcial. Total es la ejecución absoluta de obligación y el incumplimiento por excelencia. La parcial viene a ser la ejecución en parte de la obligación y es el juez quien determina la gravedad y califica su supuesto. Según la duración, puede ser permanente o definitiva y parcial. La permanente o definitiva es la ejecución definitiva de la obligación. Es permanente y es inmutable. La temporal es el retardo en la ejecución de la obligación. El deudor no ha cumplido, por decir, pero lo hará en fecha posterior. Según las causas que lo originan, según el artículo 1271 del Código Civil, establece que el incumplimiento voluntario o culposo es la inejecución motivada a causa imputable al deudor. Los elementos son el incumplimiento y la culpa. Es decir, el incumplimiento viene dado por el dolo, que es la intención, y por lo tanto la culpa es imputable al deudor. De igual manera, el artículo 1272 del Código Civil refleja que el incumplimiento involuntario es la inejecución por causa o hechos y circunstancias que son independientes de la voluntad del deudor y que por tanto no se le debe o no se le puede imputar. Tenemos las clases de culpa. Tenemos que existen dos excepciones en las clases de culpa. ¿No? Existen dos del término de la culpa, que es lacto sensu, dolo, y estricto sensu, culpa, que comprende los actos no dolosos e intencionales. Uno, según consiste en una actividad negativa o positiva desarrollada por el deudor. La negligencia, por ejemplo, manejar un carro sin saber. Y la imprudencia es el manejar a exceso de velocidad. Según su contenido, comprenda los actos intencionales, dolo del deudor, o solo actos culposos, que es la negligencia o imprudencia. Según su graduación o gravedad de la culpa. Tenemos que es la culpa grave, que es la culpa que es inexcusable. La culpa leve, que es aquella que la que incurre una persona normalmente cuidadosa. Y la culpa levísima, que es una persona muy diligente, si se quiere decir sagaz. Tenemos el carácter culposo del incumplimiento. Uno, la culpa del deudor, ¿verdad? Es la que comprende tanto los actos intencionales, es decir, el dolo, y los actos propiamente culposos, que es la negligencia y la imprudencia, en el sentido amplio. El sistema de apreciación de la culpa del deudor dependerá de la conducta desarrollada por el deudor cuando incumpla con su obligación. La 3. El deudor responde a su incumplimiento, no importa el grado de culpa. Puede ser grave, leve o levísimo. En materia de incumplimiento culposo, la carga de la prueba corresponde al acreedor y al incumplimiento. Caso fortuito o de fuerza mayor, quiere decir, en caso fortuito es imprevisible, es posterior a la fuerza mayor, es inevitable, es el evento que ni pudo ser previsto ni haber sido, pero pudo evitarse. Existen diferentes o diferencias, quiere decir, entre el caso fortuito y la fuerza mayor, pues ambos son difusos y en muchos casos la legislación los confunde. La doctrina jurídica señala, por tal motivo, que se puede obligar a un deudor a cumplir la obligación
que incumplió por caso fortuito, pero no se puede exigir de nunca una obligación que se incumplió por fuerza mayor. El hecho de Estado o acto de Estado, cuando la ecuación económica financiera del contrato administrativo se altera por un acto imputable al Estado, da lugar al denominado hecho del príncipe. El acto lesivo emanado de cualquier órgano o repartición estatal, si se quiere decir, sea o no de autoridad pública, que celebró el contrato, habilita al contratista para requerir la reparación integral, invocando en esta para ello la teoría del hecho o acto de Estado, para que figurase la decisión que debe provenir de cualquier autoridad pública y afectar el desarrollo de dicho contrato. El hecho o acto de Estado se manifiesta a través de decisiones jurídicas o acciones materiales que pueden modificar las cláusulas contractuales o las condiciones objetivas o externas del contrato, lesionando los derechos del contratista. Esta es la parte que me correspondió a mí de obligaciones 4 en cuanto a las fuentes de la obligación. Muchas gracias por su atención.